In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad acercándote la información precisa junto a los avances de la ciencia. In Vitro Radio. Idea y producción, Dr. Pablo Naveira. Locución, Karina Maldonado. En Radio Dime, AM 1420. Esto es In Vitro Radio. En la noche del jueves todo puede pasar, no tiene por qué cambiar nada, puede transformarse. Todo cambio también implica una crisis y a partir de esa crisis algo puede ser mejor. ¿Por qué no empezar a intentarlo a partir de esta noche? El consejo de los doctores en In Vitro Radio. Ya tenemos en línea aquí con nosotros a la doctora Isabel Rolando. Sí. ¿No es doctora? No es doctora. Me están haciendo señas. Es Isabel Rolando, presidenta de la Asociación Civil Concebir. Está con nosotros. Isabel, ya le voy a dar yo el diploma. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Está en línea, Isabel? Hola. Isabel, ¿cómo te va? Ahí Bueno, está. quizás es doctora en odontología y no lo Y sabemos. no lo sabemos. Claro. Sí, soy doctora en odontología. Bueno, Sí. entonces muy bien. Visto, diría mi mamá. Bueno, bienvenida, Pablo Naveira acá. Estuvimos ya organizando durante la tarde todo esto, ¿no es cierto? Lo que vos ya sabés, esto es un programa de medicina, que en realidad salimos ahí hace 4 años a hablar de medicina, pero bueno, habitualmente ocurren estas novedades en la semana con respecto a lo que son las coberturas, ¿no? Los tratamientos de Exactamente. fertilidad. Y bueno, por último, esta semana nos enteramos de esta cuestión que había surgido el año pasado, ¿no es cierto? Una reforma del Código Civil, especialmente en un artículo, el famoso artículo 19, ¿no es cierto?, que empezaba a cambiar un poco las reglas de juego de la discusión eterna, ¿no? De cuándo comienza la vida, ¿no es cierto? Contame un poco, Isabel, cómo anda esa sensación entre los mismos pacientes, la gente que se agrupa en las asociaciones civiles con respecto a este cambio y qué nos implicaría este cambio a futuro con respecto al acceso a las técnicas de fertilidad. Sí, realmente nosotros pensábamos que bueno, que no iba a salir todavía, Sí. porque hemos hecho lobby, porque estamos atrás de una ley de regulación de las técnicas de reproducción humana asistida a partir del año que se cumplió en junio de la ley de cobertura. Sí. Y haciendo lobby con muchos diputados nos habían dicho que lo que se había hecho la media sanción en noviembre del año pasado en Senado, con un baldazo de agua fría que fue Sí. la reforma del artículo 19, donde originariamente por juristas y abogados y mucha gente que trabajó en el Código Civil, los artículos que refieren a la fertilización asistida estaban muy bien escritos. Ujú. Desde ya el artículo 19 implicaba que el comienzo de la vida comenzaba con la concepción en el seno materno, como lo decía en la época de 1800 de Sarfield, Sí, sí. y hablaba específicamente de las técnicas de reproducción asistida, que se consideraba el comienzo de la vida cuando se producía la implantación. Claro, una vez que nosotros como médicos, ¿no es cierto?, hacemos un tratamiento de fertilidad, colocamos un embrión dentro del útero y cuando uno confirma por algún método diagnóstico, puede ser sangre, puede ser ecográfico, que implantó, ¿no es cierto?, que ese bebé está en su proceso de maduración, ahí Exactamente. arrancaba, según la última versión, quizás la que está vigente en este momento todavía, del Código Civil. O sea, la que está vigente es la media sanción del Senado, que lamentablemente ya está con la reforma. Sí, sí. Hemos luchado mucho, hemos mandado mails a todo el mundo y bueno, quedó ahí en la sesión esa de noviembre, Sí. diciendo los mismos senadores que esperaban que los diputados lo mejoren y lo vuelvan a cambiar. Pero lamentablemente esperemos que los diputados tengan la conciencia de que depende de ellos la familia y que los bebés y los hijos no se negocian en cuanto a política y a dogma. Realmente estamos muy alarmados por esto, porque si la modificación persiste en diputados, porque cómo quedó que la existencia o el comienzo de la vida empieza en la concepción. Punto. Sí. Sacaron muy adrede el hecho del seno materno. Ujú. Y ese es el pequeño problema o gran problema, porque peligra la congelación de embriones, que es Claro. una técnica que se hace muchos años y que
en parte es digamos, lo importante es evitar el embarazo múltiple, que ya han hablado mucho en el programa, sí. Y aparte abaratar los costos también, porque el hecho de tener congelados evita volver a estimular y evita hacer la punción, evita muchos pasos que son muy tediosos para el cuerpo de la mujer y también tediosos para lo económico, porque a pesar de la ley, la gran mayoría de obras sociales y prepagas no está cubriendo la congelación de embriones, claro, como no está cubriendo la medicación como corresponde, que es al 100%, y como no está cubriendo la donación de gametas, ya sea de semen y de óvulos, porque todavía en el REFES, que es el registro de habilitación, sospechosamente no están habilitados los bancos de semen y de óvulos de acá, de los más prestigiosos centros de la capital federal, que son los que proveen a las provincias, de que en sí algunos bancos de gametas están habilitados en el REFES. Esas son batallas que estamos librando y que lamentablemente vemos que se sigue judicializando el tema. Y con reforma o no el cambio del artículo 19, vamos a tener que seguir judicializando, corriendo el riesgo de volver a los embarazos múltiples y de exponer nuevamente a la mujer a nuevas técnicas o técnicas otra vez cuando el embarazo no llega. Claro, tenemos que recordar cómo son los tratamientos. Mucha gente quizás todavía no está muy al tanto. Para hacer un tratamiento de fertilidad, uno como médico lo que trata de obtener es muchos óvulos, ponerlo a fertilizar y por supuesto nosotros en el fondo sabemos que quizás solo el 25% de todos esos embriones van a ser quizás un bebé a término, ¿no es cierto?, dentro de 9 meses. Entonces, bueno, en esta necesidad de buscar ese 25% apto, generamos más embriones que probablemente se detengan espontáneamente o se detengan en el laboratorio, ¿no es cierto? Pero quizás los que tienen más chances los podríamos congelar y en el caso de que este primer tratamiento no haya sido exitoso, simplemente, esto entre comillas simplemente, pero habría que descongelarlo y transferirlo. Digamos, esa mujer no debería someterse nuevamente a una estimulación hormonal, otra vez a una aspiración de los óvulos en un quirófano, porque quedaba, entre comillas, la parte más linda, ¿no es cierto?, la parte solamente de la transferencia del embrión. Exactamente. Claro, a partir de esta reforma, justamente lo que decía Isabel Rolando, no podríamos congelar embriones, y menos que menos el tema del día, ¿no? Estamos hablando de genética acá con la doctora Sandra Miasnik, de los estudios previos genéticos que se le pueden hacer los embriones antes de transferirlo, cosa que tampoco estaría permitido. Etimológicamente el embrión no es una persona, está comprobado y los científicos lo saben, y no podemos legislar bajo un dogma ni negociaciones políticas que realmente nos afectan muchísimo, porque estamos luchando hace muchos años, hace casi 20 años desde concebir, y sumate a dar vida hace 6 años, hemos logrado mucho y lo que nosotros queremos es que no se borre con el codo lo que se escribió con la mano, porque esto nos consiguió, nos llevó mucho trabajo, mucho dolor, mucho sufrimiento de las familias, y ahora explotó el Face, explota el Twitter, ¿qué va a pasar? No vamos a poder hacer más tratamientos, porque también esto es un arma muy poderosa para las obras sociales y prepagas que van a empezar a negar los tratamientos nuevamente, por supuesto, esta excusa que no podemos congelar bebés, porque nos lo han dicho. Claro. Y realmente sería un paso muy atrás el hecho de que en diputados se determine, como salió en Senado. Sabemos que hay disidencias dentro del mismo bloque kirchnerista, y estamos luchando para que eso pase, pero no sabemos realmente, porque tiene media sanción. Media sanción. El miércoles que viene es el gran día, Isabel, por eso, bueno, queríamos conocer tu opinión en la previa. Exactamente, lo único que nosotros pedimos es que esto no se negocie, que los hijos no se negocian, y que hay mucha gente que está sufriendo, y que por favor los diputados tengan conciencia que va a depender de ellos la formación de las futuras familias. Muchísimas. Así que seguiremos trabajando como hace tantos años, día a día, y espero que salga de otra manera, porque si no mucha gente nuevamente va a quedar en el camino. Por eso, Isabel, queríamos conocer eso. Muchísima gente que quiere comunicarse con ustedes. La idea es que las busquen por las redes sociales: Concebir, Sumate a Dar Vida, Abrazo por Dar Vida, ¿no es cierto? Son las 3 asociaciones civiles que más se están movilizando en este sentido.
sentido, así que ahí pueden recibir información, formas de apoyar y por supuesto, bueno, agradecerte nuevamente la salida al aire de este programa y bueno, el jueves que viene, en el próximo episodio acá de In Vitro Radio, quizás tenemos novedades. ¿Alguna novedad más? Buenas, Perfecto. esperemos que buenas. Ojalá que sean buenas. Bueno, un abrazo grande, Isabel. Un beso grande. Muchísimas gracias por la difusión, gracias. Hablábamos con Isabel Rolando, presidenta de la Asociación Civil Concebir. Estábamos prestando atención a este proyecto de ley de reforma y unificación del nuevo Código Civil, que yo los escuchaba hablar, Pablo, y pensaba también en esta cuestión de cuándo comienza la existencia humana, y también lo asociaba con el tema del aborto, ¿no? Si bien acá tratamos de dar vida, también son temas controvertidos que están en auge en este momento. Sí, sí. Y que también se asocian a esto, ¿no? La iglesia, el punto de vista de la iglesia, son muchos puntos. Ahí Ahora, está. la cuestión es que si hay un oficialismo que ya ha logrado media sanción en senados, va a ser muy difícil. va a ser muy difícil que no lo consigan en diputados. Va a ser muy difícil, por eso semana que quizás viene. el jueves que viene estamos hablando de esta novedad puntual de la reforma del Código Civil como un hecho. Por ahora es un proyecto, por supuesto que esto se va a tratar en Cámara de Diputados miércoles que viene. La mayoría de la gente a la cual hemos consultado lo da como una cuestión ya determinada, imposible de volver atrás. De todas maneras siempre queda la posibilidad de expresarse, ¿no? Seguimos en In Vitro Radio, 10 minutos finales.